Seguimos compartiendo la tarde en Día a Día, como lo había anunciado Emiliano. Ya nos está acompañando aquí en el living el escritor Diego Filler para hablarnos acerca de su más reciente trabajo, que se llama La Gran Farsa, y que es este libro que ustedes están viendo sobre nuestra mesa de trabajo. Muy bienvenido, Diego, un placer recibirte. Muchas gracias, Bienvenido. gusto es mío. Yo Gracias. te comentaba un poco de atrevido, tengo que leer el libro obviamente, pero qué difícil va a ser superar Al precio de una traición, tu anterior libro, Sí. que también fue uno de los más leídos, de los más vendidos. Haces un salto en la historia para, el tiempo, ¿no? en el tiempo, exactamente, para venirte a tiempos más modernos con este trabajo. A tiempos más recientes. Más recientes. Ya los había trabajado en El robo de la historia. Y si queremos encontrar algún punto de encuentro, realmente los hay, ¿no? Porque El robo de la historia se ubicaba en el año 1970, cuando el robo a las famosas libras de Luis Maylos. De los Peirolo, Maylos, sí. de los Maylos. Y este libro, si bien abarca esa década tan terrible, década tomando del 68 en adelante, hace foco en el año 1971. Ujú. ¿Y por qué? Porque en el año 1971 se dan una cantidad de hechos en los que los Tupamaros, el MLN, logra uno de sus objetivos, que es hacer una ostentación del poder que habían acumulado a través de secuestros, atentados, asesinatos, etcétera, ¿no? Entonces el año 71 es un año que, por un lado, se produce el secuestro del embajador británico Jeffrey Jackson, y por otro lado también se va a dar la fuga de Punta Carretas, donde la cúpula del MLN, 101 tupamaros y 10 presos comunes se fugan en esa fuga que es histórica, ¿no? Pero también el año 71 es el año donde los tupamaros realmente se transmiten esa sensación a la población de que son un poder fuerte y desafían al gobierno del entonces presidente Jorge Pacheco Areco. Es decir, se constituyen en un poder paralelo al poder institucional. Pero también es el comienzo de su derrota militar, porque tras la fuga de Punta Carretas, el gobierno de Pacheco Areco convoca a las fuerzas conjuntas, como se les llamaba entonces a las tres armas de las Fuerzas Armadas, para combatir a la sedición. Y bueno, esa línea ascendente, podríamos decir, llega a su cúspide con la fuga de Punta Carretas. 48 horas después comienza su caída militar por la intervención de los militares, ¿no? Se los convoca a combatirlos y bueno, a salir de los cuarteles, y van a demorar 14 años en volver, ¿no? Pero aquí legítimamente uno se puede preguntar, bueno, ¿qué me aporta de nuevo este libro cuando ha habido muchas? Bastante literatura al respecto, ¿no? Claro, por un lado la mirada, en primer lugar, porque se ha construido a lo largo, desde el retorno de la democracia, se ha construido y ha hecho carne, y todos lo sabemos, un relato mentiroso, un relato hemipléjico, y bueno, y aquí hay una mirada que pretende ser equilibrada. Después el lector lo dirá. Pero además aporta una cantidad enorme de documentos inéditos hasta ahora, que los obtuve en Inglaterra, en el Foreign Office, es decir, en el Ministerio de Relaciones Exteriores británico, y en la Universidad de Cambridge, en el Instituto Winston Churchill. Entonces allí hay una documentación riquísima, que además muestra algo que entonces se había manejado y se había desmentido una y 100 veces, que fue la intervención de Salvador Allende, el presidente constitucional de Chile, en las negociaciones entre los tupamaros e Inglaterra, que se llevaron a cabo en Santiago. Entonces todo ese material está en La Gran Farsa. Ahora, Diego, mucho se habla o muchas veces se comenta, bueno, el golpe de Estado en Uruguay se da
porque estaba el movimiento nacional Tupamaro creciendo y deciden intervenir los militares. Con este libro, ¿podemos llegar a sacar alguna conclusión si realmente esto se gesta por esta situación o no? Yo no soy de la teoría que exclusivamente se da por ese despliegue de los Tupamaros. Sí que fueron fundamentales a la hora de la caída de la democracia. Hay una mirada que tiene que ser más amplia. Estábamos en plena Guerra Fría y de alguna manera los dos bandos enfrentados aquí fueron peones de esa Guerra Fría, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero además está la Revolución Cubana en su apogeo. Castro toma el poder, Fidel Castro, en el 59. Uno de los primeros países que visita es Uruguay, meses después. Derrotando a Fulgencio Batista. Exactamente, cuando entra a La Habana en enero. Exactamente. Y en el año 61 llega al Uruguay Ernesto Guevara, el Che, y pronuncia una histórica conferencia en el Paraninfo de la Universidad, histórica por muchas razones, entre otras razones y motivos, por lo que allí dice, que se sabe solamente o ha trascendido o se conoce, digamos, una frase emblemática que el Che dijo al final de su alocución, que duró una larga hora. Se sabe cuándo se dispara el primer tiro en una revolución, se sabe cuándo se dispara el primer tiro, pero jamás el último. Pero lo que el Che Guevara allí advierte, dice, es inviable, y no les aconsejo, bajo ningún concepto, la lucha armada en Uruguay, porque el país tiene las herramientas democráticas para procesar los cambios, y agrega, el hecho que yo esté hoy aquí hablándoles a todos ustedes es la prueba más elocuente, porque existe un gobierno democrático que me lo ha permitido, y ese gobierno no comulga con mis ideas. El MLN, 2 años después, hizo caso omiso a esa advertencia, a esa recomendación, a ese consejo de una de sus figuras emblemáticas, porque se han inspirado en la Revolución Cubana y se inspiraron en el Che Guevara. Y comenzaron sus tropelías, ¿no? El asalto al tiro suizo en Nueva Helvecia, en fin, comenzaron los... Pero la época más cruenta empieza en el 68. Diego, y en este libro vos haces foco en algunos de los personajes. Cuando digo personajes, en realidad me refiero a los protagonistas reales de lo que fue la historia. Sí. ¿En quién? Bueno, por supuesto en el embajador Jackson y en lo que hace esa negociación. Porque eso es un retrato muy interesante de alguien a raíz de los documentos, de alguien que fue víctima y a su vez un espectador muy lúcido de lo que pasaba en este país. Jeffrey Jackson, cuando lo liberan después de 8 años, de 8 meses y un día de estar en la cárcel del pueblo en condiciones infrahumanas. Estaba en una jaula, porque no se puede decir que era una prisión, en un sótano bajo tierra, no vio nunca la luz, él no tenía aire, la ventilación era muy escasa, hacía sus necesidades en un balde de plástico y solo contaba agua para higienizarse cada 15 días, dormía sobre una parrilla de hierro apenas con un colchón de polifón que le provocaron a su salida. Tenía 36 escaras, había perdido mucho peso, es decir, la violación más absoluta y total de todos los principios y los derechos humanos, ¿no? Su vida pendía de una luz que se prendía o se apagaba por si había peligro. Esa casa existe y se puede visitar. Está en la calle... Está bajo la tutela del Ministerio de Defensa. Sí, que escribiendo un mail pidiendo autorización se puede visitar. Por lo menos cuando yo la visité hace un par de años, era los días sábados. Juan Polié 1190. Exactamente. Y me perdí un poco en el relato, pero... No, te estaba preguntando. La pregunta fue básicamente si en la historia vos te focalizás en alguno de los protagonistas y hablabas de el embajador. Y acá viene la otra pregunta. Sí.
Estos documentos, me decías vos, que los encontraste viajando, encontraste documentos, algunos en Estados Unidos, otros documentos... No, en Inglaterra. En Inglaterra, todos fueron en Inglaterra. Exclusivamente. Bien. ¿Son documentos que hasta este momento aquí no se habían tocado? No, nunca, nunca, pero ni siquiera en Inglaterra, o poco en Inglaterra, me explico. Los archivos en general permanecen cerrados por 50 o 100 años, depende del país y los casos. En este caso estuvieron cerrados 50 años. ¿Qué pasó? En el año 2021, cuando se cumplieron 50 años del secuestro y de estos hechos, estábamos saliendo de la pandemia. Entonces la desclasificación y la apertura de estos archivos para investigadores se produjo un año y poco después. Y bueno, fue allí donde yo tomé contacto con ese material y a través de un investigador que contraté desde aquí, desde Montevideo, es que pudimos acceder a un material de un volumen extraordinario. ¿Es material gubernamental? Claro, material oficial. Registros gubernamentales. Sí, sí, registro del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Universidad de Cambridge. El Foreign Office, ¿no? Como se le conoce. En el libro también hacías mención a espías de Cuba. Bueno, fue un hallazgo. Eso fue un hallazgo, los documentos. Y además lo increíble que a esa persona yo la conocí cuando fui a Londres hace muchísimos años, después que terminé mis estudios de periodismo en España. La propia Universidad de Navarra nos llevó durante 10 días a recorrer los medios más importantes de Inglaterra, BBC, bueno, The Times, en fin. Y conocí allí una persona uruguaya que vivía hace mucho tiempo en Inglaterra, periodista, ya era una persona grande, y cuando empiezo a ver los documentos, digo, aparece el nombre de esta persona. Digo, pero esto es una historia, qué hallazgo desde el punto de vista periodístico. Y esa señora, esa mujer, había estudiado en el colegio de las Hermanas Dominicas de la calle Rivera, se había ido con una beca en la década del 50, comienzos de los años 50 a París, y allí conoce a Julio Cortázar. Y aquí me detengo. El resto está en el libro. Hay que leerlo en el libro. Claro, porque también no solo es asesinato, secuestro, sino también hay una historia de amor real. Claro, hay que decir que no es una historia novelada, por lo menos. No. Es la historia. Es el libro menos novelado de los míos. Sí, yo tengo una forma de trabajar, tú que los has leído, de mostrar a los personajes en base a documentos y mostrarlos de una manera que trato que sea amena para la lectura. Claro, yo te decía, tenés una literatura muy descriptiva. Uno es capaz de, en tu anterior libro, yo te decía, este no lo he leído, lo voy a hacer. En tu anterior libro uno es capaz de sentir lo mismo que estaban sintiendo en ese momento seguramente las personas que estaban en el sitio en Paysandú, ¿no? El precio de una traición. En el precio de una traición. Pero eso es en virtud de la descripción tan detallada que vos haces. En este caso, ¿qué lapso? ¿Entre qué años y qué años? Bueno, el foco, como te decía, se hace en el comienza en el 71, decías, ¿no? Hay algunas referencias al pasado, porque no podemos entender ese año si no tenemos referencias al pasado. Y cómo llega el gobierno de Pacheco Areco, es decir, cómo Pacheco Areco llega a ser presidente de la República, y cuál era el estado de situación del país. Era un país en llamas, por eso el subtítulo del libro. Era un país en llamas, con un movimiento estudiantil en la calle. En esos años se produce la muerte de 10 estudiantes. Es decir, a las acciones terroristas de los tupamaros, el gobierno responde reprimiendo severamente. Y además había un estado de conmoción social porque la clase media, tan poderosa y característica de nuestro país, fue perdiendo por una crisis económica que arrastra del año 55. Esto no es solamente la década o comienzos de la década del 70, ¿no? Es decir, yo entiendo que los políticos todos, y no hago distinción, no se dieron cuenta en el 55, cuando se terminó la guerra de Corea, siguieron aplicando un modelo que ya estaba vencido, y no se dieron cuenta que Europa, por el plan Marshall, por una serie de circunstancias, Nueva Zelanda, pero en el caso de Europa se recuperó con una velocidad que nadie hubiera imaginado. Y aquí se siguió aplicando las políticas de los años 20,
30. Se produce allí en el 58 un cambio político importante, la primera vez que asume el gobierno del Partido Blanco y trata de impulsar una serie un gobierno colegiado, que también debilitó eso, la institucionalidad. Pues seamos realistas, ¿no? Hay un análisis interesantísimo, creo que no lo comenté, del propio Jackson una vez que lo liberan y vuelve a Inglaterra, y de por qué pasaban o sucedían o habían sucedido determinadas cosas en el Uruguay. Y tiene una vigencia enorme al día de hoy. Estamos hablando de 53 años después. Entonces, yo decía que Jackson había escrito, no sé si lo comentamos en la charla, pero había escrito un libro a poco de su liberación. Sí, un año después, año y medio. Y cuando yo lo leí ese libro hace mucho tiempo, quizás 15 o 20 años, dije, pero este hombre está padeciendo el síndrome de Estocolmo, porque era muy magnánimo con sus secuestradores. Si bien era un hombre de fe, un hombre católico, no anglicano, católico, digo, pero me quedó esa sensación. Y después cuando vi los documentos, volví al libro otra vez y dije, no, aquí está la situación, aquí está la clave para entenderlo. Cuando leí ese informe, es que el libro pasó por la censura del Foreign Office y ahí está dicho todo lo que es políticamente correcto. Sin embargo, en el informe ese, que lo adjunto al libro, que se desclasificó, es muy diferente la visión, mucho más hasta humana, te diría, ¿no? De un hombre que padeció ese infierno durante 8 meses. Diego, para ya ir finalizando, ¿dónde podemos encontrar este libro? En todas las librerías de todo el país. En las últimas horas te confirmaron que lo van a traducir al portugués. No, el que se traduce al portugués... ¿Cuál es? ¿Este o el anterior? El anterior. El anterior. El precio de una traición... Este tiene 10 días nada más. Este tiene... Sí, no llega a 10 días, pero anda por ahí. Este va para su segunda edición. Bien. El precio de una traición, una enorme alegría. Al entrar acá al estudio de BTV me llamó mi editora, que se acaba de confirmar que se traduce y se publica en Brasil y Portugal. Enhorabuena. Viste que no te preguntamos por qué La Gran Farsa, básicamente porque la gente tiene que leer el libro. Tiene que leer el libro y tiene mucho que ver con lo que se decía y con lo que realmente se hacía en ese tiempo. Señor Diego Fischer, un placer como siempre encontrarnos. No, el gusto es mío y gracias porque siempre son muy generosos, siempre me reciben y puedo difundir mi trabajo, porque este es mi trabajo. Un gran placer. Señores, el escritor Diego Fischer nos acompañó hoy en la tarde de Día a Día.